El mundo moderno está obsesionado con la superación personal. En todas partes, a la gente se le dice que puede cambiar su vida a través del pensamiento positivo, la autodisciplina y el empoderamiento personal. La industria de la autoayuda ha explotado, ofreciendo libros, cursos y filosofías que prometen éxito, felicidad y plenitud. Pero en el fondo, falta algo: la verdad de que el hombre no puede salvarse a sí mismo. No importa cuánto esfuerzo pongamos en la superación personal, no importa cuántos hábitos cambiemos o cuántos modos de pensar ajustemos, siempre queda un vacío que no se puede llenar solo con la fuerza humana. La mentira de la autoayuda es que el hombre es su propio salvador. Le dice a la gente que si se esfuerza más, si piensa los pensamientos correctos, si sigue las estrategias correctas, puede lograr la paz perfecta. Pero esto es falso. El hombre ha caído. Está quebrantado por el pecado. Es incapaz de salvarse a sí mismo de su propia debilidad, sin importar cuánto esfuerzo ponga. Sin Cristo, todo automejoramiento es en última instancia vacío. Los santos lo entendieron. No confiaban en sus propias fuerzas, sino en Dios. San Agustín, que en otro tiempo buscaba la plenitud en el placer y la filosofía, descubrió que solo entregándose a Cristo encontraba la verdadera paz. Santa Teresa de Ávila advertía que sin una profunda unión con Dios, el alma permanece inquieta, por mucho que logre. Incluso la persona más disciplinada y exitosa del mundo, si se separa de Dios, sigue estando perdida. Por eso la autoayuda sin Cristo es una ilusión. Da a la gente la apariencia de progreso, pero no aborda el problema más profundo del pecado, ni conduce a la salvación eterna. Puede ofrecer un éxito temporal, pero no puede dar lo que toda alma anhela verdaderamente: redención, paz y vida eterna. La siguiente sección explorará cómo la mentalidad de autoayuda ha influido en el pensamiento moderno, por qué atrae a tantas personas y cómo solo Cristo ofrece la verdadera solución a la debilidad humana. El atractivo de la autoayuda reside en su promesa de control. La gente quiere creer que tiene el poder de moldear su destino, de crear su propia felicidad, de construir una vida libre de sufrimiento y fracaso. La idea de que con la mentalidad, los hábitos y la motivación adecuados pueden alcanzar el éxito es profundamente atractiva. Ofrece una sensación de certidumbre en un mundo lleno de incertidumbre. Pero esta búsqueda se basa en una base falsa. Presupone que el hombre es suficiente por sí mismo, que es dueño de su propio destino, que puede encontrar la verdadera realización al margen de Dios. Esta creencia no es nueva. Desde los primeros días de la humanidad, el hombre ha buscado elevarse, declarar su independencia de Dios, crear su propio camino hacia la felicidad. En el jardín del Edén, la tentación de la serpiente a Eva fue esencialmente un mensaje de autoayuda. Seréis como Dios. Génesis 3:5. Desde entonces, la humanidad ha tratado de alcanzar la divinidad en sus propios términos, reemplazando la dependencia de Dios por la confianza en sí misma. El movimiento moderno de autoayuda es simplemente otra versión de esta misma mentira. Le dice a la gente que pueden superar el pecado, el sufrimiento y el vacío mirando hacia adentro en lugar de hacia arriba. Reemplaza el arrepentimiento por la superación personal, la gracia por la fuerza de voluntad, la salvación por el desarrollo personal. Pero no importa cuánto esfuerzo se ponga, el mismo problema persiste. Sin Dios, el alma está perdida. Por eso, muchos de los que buscan la autoayuda acaban desilusionados. Leen los libros, siguen los pasos, crean los hábitos y, sin embargo, siguen sintiendo un vacío que no pueden explicar. El problema no es su esfuerzo, sino que están buscando la solución equivocada. Las heridas más profundas del hombre no se pueden curar con fuerza de voluntad. Su inquietud no se puede acallar con el éxito mundano. Su alma fue hecha para Dios, y sin Él, nunca encontrará la paz. La siguiente sección explorará cómo la autoayuda ha reemplazado a la verdadera espiritualidad en la cultura moderna, por qué la gente recurre a ella en lugar de la fe, y cómo solo Cristo proporciona la solución real a la debilidad humana.
Una de las razones por las que la autoayuda es tan popular es que ofrece una sensación de empoderamiento sin las exigencias de una verdadera conversión. Le dice a la gente que puede mejorar sin tener que cambiar a un nivel moral más profundo. Proporciona estrategias para el éxito, pero no enfrenta la realidad del pecado. Enseña a la gente cómo crear mejores hábitos, pero no les enseña cómo arrepentirse. De esta manera, la autoayuda se convierte en un sustituto del Evangelio, una forma de buscar la transformación sin rendirse a Dios. Muchas personas prefieren este enfoque porque les permite mantener el control. La verdadera conversión requiere humildad, requiere reconocer que sin Cristo no somos nada, requiere arrepentimiento, abnegación y la voluntad de dejar que Dios moldee nuestras vidas. Pero la autoayuda permite a las personas evitar esto. Les dice que pueden ser sus propios salvadores, que pueden arreglarse a sí mismos sin necesidad de la gracia, que pueden crear su propia moralidad en lugar de someterse a la verdad de Dios. Por eso, la autoayuda suele conducir al orgullo en lugar de a la santidad. En lugar de reconocer su dependencia de Dios, las personas comienzan a creer que son la fuente de su propia transformación. Se enorgullecen de su disciplina, de sus logros, de su capacidad para cambiarse a sí mismas. Pero la Escritura advierte contra esta actitud. Separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Cuando el hombre trata de construir su vida sin Cristo, su éxito es una ilusión. Puede durar un tiempo, pero al final se derrumbará. Esto no significa que la superación personal sea mala. La Iglesia siempre ha enseñado la importancia de la disciplina, la virtud y la búsqueda de la santidad. Pero la diferencia es esta. La verdadera transformación proviene de la gracia, no solo del esfuerzo humano. Los santos no fueron grandes porque siguieron principios de autoayuda. Fueron grandes porque se entregaron a Dios. Su santidad no fue el resultado de la autodisciplina únicamente, sino de una profunda relación con Cristo. La siguiente sección explorará por qué la autoayuda no logra abordar las necesidades más profundas del alma humana y cómo la verdadera transformación solo es posible a través de la fe, la gracia y la unión con Dios. El mayor defecto del movimiento de autoayuda es que no reconoce la realidad del pecado. Trata la debilidad humana como una falta de motivación en lugar de un trastorno espiritual. Supone que los problemas del hombre se pueden resolver mediante el esfuerzo, en lugar de mediante la redención. Pero la Escritura enseña lo contrario. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El problema no es solo que las personas carezcan de buenos hábitos o de la mentalidad adecuada. El problema es que son caídas, están heridas y necesitan un Salvador. Por eso la autoayuda no puede traer la paz verdadera. Por mucho que una persona mejore sus hábitos, seguirá luchando con el pecado. Por mucho que logre, seguirá sintiendo el peso de la culpa. Por muy disciplinada que se vuelva, no podrá escapar de la muerte. La autoayuda ofrece soluciones temporales a un problema eterno, pero solo Cristo puede abordar la raíz del sufrimiento del hombre. Jesús no vino a darles a las personas consejos de productividad o motivación, vino a salvarlas del pecado. No predicó un mensaje de autoempoderamiento, predicó un mensaje de arrepentimiento, rendición y fe. No les dijo a las personas que se arreglaran, les dijo que murieran a sí mismas y lo siguieran. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Esta es la gran paradoja del cristianismo. El mundo dice, hazte más fuerte. Cristo dice, hazte más débil, para que mi fuerza esté en ti. El mundo dice, confía en ti mismo. Cristo dice, niégate a ti mismo y confía en mí. El mundo dice, encuentra la plenitud en tu interior. Cristo dice, ven a mí, y yo te daré descanso. La siguiente sección explorará cómo el mensaje de Cristo contradice la mentalidad de autoayuda y por qué la verdadera paz solo se puede encontrar al rendirse a Él. Muchas personas se resisten a la idea de entregarse a Cristo porque creen que eso significaría perder su libertad. Temen que la fe los limite, que someterse a Dios haga más pequeñas sus vidas. Pero esto es otra mentira. La verdad es que sin Cristo, el hombre no es libre. Está esclavizado al pecado, a sus propios deseos,
a la presión constante de tratar de ser su propio Salvador. Solo en Cristo se encuentra la verdadera libertad. El mundo enseña que la libertad consiste en hacer lo que uno desee, pero en realidad, esa libertad conduce a la adicción, la ansiedad y la desesperación. Una persona que solo sigue su propia voluntad está constantemente persiguiendo algo que nunca la satisfará. Queda atrapada en su propia ambición, sus propios deseos, sus propios fracasos. Pero las Escrituras enseñan que la verdadera libertad se encuentra en la obediencia a Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Los santos lo entendieron así. No eran esclavos de sus pasiones, de sus egos, ni de las expectativas del mundo. Eran completamente libres porque pertenecían a Dios. San Francisco de Asís, que renunció a la riqueza y al poder, encontró mayor alegría en la pobreza que la que los reyes encontraban en sus palacios. San Pablo, encarcelado por predicar el Evangelio, fue más libre en sus cadenas que los gobernantes que lo sentenciaron. Cuanto más se entrega un alma a Dios, más se libera de las ilusiones y de las promesas vacías del mundo. Esta es la verdad que la autoayuda no puede proporcionar. Ofrece a las personas el control de sus vidas, pero no les puede ofrecer la paz de la entrega. Les enseña cómo mejorar, pero no puede salvarlas de sí mismas. Solo Cristo puede hacer eso. La siguiente sección explorará cómo la entrega a Cristo conduce a la verdadera transformación, por qué la fe es superior a la autosuficiencia, y cómo cada alma debe elegir entre confiar en sí misma o confiar en Dios. La diferencia entre la autoayuda y la verdadera fe es la fuente de la transformación. La autoayuda le dice a la gente que mire hacia adentro, que saque provecho de su propia fuerza, que confíe en su propia sabiduría. Pero el cristianismo le dice a la gente que mire hacia arriba, que abandone la autosuficiencia, que dependa completamente de la gracia de Dios. Estos dos caminos no son solo diferentes, son opuestos. Uno conduce al orgullo y la frustración, el otro conduce a la humildad y la paz. Muchas personas rechazan la fe porque no quieren admitir su propia debilidad. Quieren creer que tienen el control de su destino, que tienen el poder de salvarse a sí mismos. Pero esto es una ilusión. Todo ser humano, por fuerte que sea, un día se enfrentará a la enfermedad, al fracaso, al sufrimiento y a la muerte. Ninguna cantidad de superación personal puede detener la realidad de la fragilidad humana. Por eso el mensaje de Cristo es tan radical. En lugar de decirles a las personas que se fortalezcan, les dice que se vuelvan dependientes. En lugar de alentarlas a confiar en sí mismas, les dice que confíen solo en Él. Por eso dice, «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. No dice, «Arréglense y luego vengan». Simplemente dice, «Vengan». Los mejores libros de autoayuda del mundo no pueden ofrecer un verdadero descanso. Pueden enseñar a las personas a manejar el estrés, a ser más productivas, a crear buenos hábitos, pero no pueden brindar paz al alma. Solo Cristo puede hacerlo. La siguiente sección explorará por qué la verdadera transformación solo ocurre cuando una persona se entrega completamente a Cristo, y cómo la mentalidad de autoayuda impide que las personas experimenten la verdadera libertad espiritual. El mayor obstáculo para la verdadera fe es la ilusión de la autosuficiencia. Muchas personas no buscan a Dios porque no creen que lo necesiten. Tienen vidas cómodas, carreras exitosas, relaciones sólidas. Ven la religión como algo para los débiles, algo innecesario para quienes ya son felices. Pero este es un engaño peligroso. La verdad es que nadie es verdaderamente autosuficiente. La vida es impredecible. La tragedia puede golpear en cualquier momento. Una persona que confía en su propia fuerza puede parecer estable hasta que llega el sufrimiento. Una enfermedad repentina, un colapso financiero, una traición de un ser querido. Cuando ocurren estos momentos, la autoayuda se desmorona. Una persona que construyó su vida con su propia fuerza se encontrará perdida cuando esa fuerza le sea arrebatada. Por eso Cristo nos advierte que no debemos construir nuestra vida sobre un fundamento débil. Todo aquel que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Mateo 7:26. Las tormentas de la vida llegarán para todos. La diferencia es esta: los que confían en sí mismos caerán. Los que confían en Cristo permanecerán en pie. Los santos no vivieron vidas fáciles. Muchos de ellos sufrieron mucho, pero no se dejaron sacudir porque su fundamento era Cristo, no ellos mismos. San Pablo lo perdió todo, pero dijo: he aprendido a contentarme en cualquier situación. Filipenses 4:11. Santa Teresa de Ávila fue constantemente atacada y opuesta, pero ella declaró: que nada los turbe, solo Dios basta. Su paz no venía de adentro, venía de arriba. La siguiente sección explorará por qué el sufrimiento revela la debilidad de la autoayuda, cómo las pruebas exponen la ilusión de la autosuficiencia, y por qué solo la fe en Cristo puede proporcionar verdadera estabilidad. Una de las grandes verdades que la autoayuda ignora es que el sufrimiento es inevitable. El mundo enseña que el sufrimiento es algo que debe evitarse a toda costa, que es una señal de fracaso, que significa que algo anda mal. Pero el cristianismo enseña lo contrario, que el sufrimiento es un camino hacia la santidad, una manera de crecer en la virtud y un medio para acercarse a Cristo. Muchas personas recurren a la autoayuda porque quieren escapar del dolor, quieren controlar sus emociones, eliminar el estrés y evitar el malestar. Pero ningún desarrollo personal puede eliminar la realidad del sufrimiento. Todos, sin importar cuán fuertes o exitosos sean, enfrentarán momentos de profundo dolor, pérdida y lucha. La diferencia está en cómo uno responde al sufrimiento. La autoayuda nos dice que luchemos contra el sufrimiento, que lo superemos con pura fuerza de voluntad. Pero Cristo nos dice que lo abracemos, que unamos nuestro sufrimiento al suyo, que encontremos sentido incluso en el dolor. Por eso dice: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Lucas 9:23. La cruz no es algo que se deba evitar, sino algo que se debe llevar. Los santos lo entendieron. San Padre Pío, que soportó un gran sufrimiento físico, no trató de escapar de él. Lo abrazó como una forma de crecer en santidad. San Juan Pablo II, que sufrió enfermedades en sus últimos años, no ocultó su debilidad. La utilizó como testimonio del poder de la fe. El mundo ve el sufrimiento como una tragedia. La Iglesia ve el sufrimiento como un camino hacia la santificación. La siguiente sección explorará cómo el sufrimiento expone el vacío de la autoayuda, por qué abrazar la cruz conduce a una mayor paz y cómo confiar en Cristo transforma incluso las pruebas más oscuras. Una de las mayores mentiras de la autoayuda es que la felicidad viene de dentro. Enseña que si una persona cambia sus pensamientos, controla sus emociones y desarrolla los hábitos adecuados, puede crear su propia felicidad. Pero esto es falso. La verdadera felicidad no viene de dentro, sino de Dios. Muchas personas siguen estrategias de autoayuda, construyen vidas exitosas y alcanzan sus metas, pero aún así se sienten vacías. Se preguntan por qué. Después de hacer todo bien, siguen sintiéndose insatisfechas. La respuesta es simple. El alma humana no fue hecha para sentirse satisfecha con el éxito mundano. No importa cuánto logre una persona, siempre anhelará algo más. San Agustín lo comprendió mejor que nadie. Pasó años persiguiendo el éxito, el placer y el conocimiento, pero nunca estaba en paz. Solo cuando se entregó a Cristo comprendió finalmente la verdad. Nos has creado para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El mundo le dice a la gente que busque la felicidad en los logros, en las relaciones, en la superación personal, pero todas estas cosas se desvanecen. La única alegría verdadera y duradera se encuentra en la unión con Dios. Por eso Jesús dice: les he dicho estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Juan 15:11. La siguiente sección explorará por qué solo Cristo puede cumplir los deseos más profundos del alma, cómo la autoayuda crea una falsa sensación de felicidad, y por qué entregarse a Dios es el único camino hacia la paz duradera. En el centro de la autoayuda está la negativa a rendirse. Le dice a la gente que debe tener el control de su propia vida, que debe crear su propio significado, que debe construir su propio futuro. Pero el cristianismo enseña lo contrario.
que la verdadera vida comienza cuando renunciamos al control y permitimos que Cristo nos guíe. Por eso Jesús les dice a sus discípulos: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. El mundo dice: toma el control. Cristo dice: déjalo ir. El mundo dice: edifícate. Cristo dice: niégate a ti mismo y sígueme. Muchas personas se resisten a esto porque temen perder su identidad, su libertad o su felicidad. Pero la realidad es que solo en Cristo una persona se encuentra verdaderamente a sí misma. San Pablo lo entendió cuando dijo: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Cuanto más se entrega una persona a Dios, más se convierte en quien realmente estaba destinada a ser. La siguiente sección explorará por qué entregarse a Cristo es la clave para la verdadera libertad, cómo dejar el control conduce a una mayor paz y por qué la mentalidad de autoayuda mantiene a las personas atrapadas en un ciclo de frustración y vacío. Una persona que se aferra a la autosuficiencia eventualmente llegará a un punto de quiebre. No importa cuánto planifique, controle o perfeccione su vida, se encontrará con momentos en los que su propia fuerza no será suficiente. La enfermedad, la pérdida, el fracaso y la traición llegan para todos. En esos momentos, la ilusión de la autosuficiencia se hace añicos. Algunos reaccionan desesperándose, al darse cuenta de que todos sus esfuerzos no pueden protegerlos del sufrimiento. Otros continúan luchando, negándose a admitir sus límites, convencidos de que si se esfuerzan más, pueden recuperar el control. Pero ninguno de estos caminos conduce a la paz. Solo la entrega a Cristo lo hace. Los santos comprendieron que la verdadera paz no proviene de huir del sufrimiento, sino de permitir que Cristo lo lleve con ellos. Santa Teresita de Lisieux, aunque físicamente débil y a menudo enferma, vivió en profunda alegría porque se había entregado por completo a Dios. San Juan de la Cruz, que sufrió prisión y rechazo, encontró la paz al abrazar sus pruebas como un camino hacia una unión más profunda con Cristo. No intentaron manejar el sufrimiento mediante la autodisciplina o estrategias personales. En cambio, se abandonaron a Cristo, confiando en que Él los llevaría a través de cada prueba. Esto es lo opuesto a lo que enseña la autoayuda. El mundo dice: debes tomar el control. El Evangelio dice: entrégale el control a Dios. El mundo dice: debes arreglarte a ti mismo. El Evangelio dice: ven a Cristo y Él te restaurará. Cuando una persona finalmente renuncia a su necesidad de control, experimenta una libertad que la autoayuda nunca puede ofrecer: la libertad de pertenecer completamente a Dios. La siguiente sección explorará cómo rendirse a Cristo no significa debilidad, sino la mayor fortaleza que una persona puede tener, y por qué dejar de depender de sí mismo es la clave para la verdadera transformación. Muchas personas se resisten a entregarse a Dios porque temen perderse a sí mismas. Creen que si entregan su vida completamente a Cristo, se volverán menos de lo que son, que se verán limitadas, que perderán su libertad. Pero lo cierto es lo opuesto. Solo al entregarse a Dios una persona llega a ser verdaderamente quien estaba destinada a ser. El mundo enseña que la identidad surge desde el interior, que cada persona debe crear su propio propósito, definir su propio significado y forjar su propio futuro. Pero esta mentalidad conduce a una presión constante, ansiedad y agotamiento. Una persona que cree que su valor se basa en lo que logra, nunca se sentirá segura, porque su identidad se basa en algo frágil. Si fracasa, se pierde a sí misma. Si tiene éxito, sigue sintiéndose vacía. Pero la Escritura enseña que nuestra identidad no es algo que creamos, sino algo que Dios nos da. Antes de formarte en el vientre materno, te conocía. Jeremías 1:5. Una persona que se entrega a Cristo no se vuelve menos de lo que es, se vuelve más de lo que fue creada para ser. San Francisco de Asís renunció a la riqueza, el poder y el prestigio, pero no se perdió a sí mismo. Se volvió completamente vivo en Cristo. San Pablo abandonó sus propias ambiciones, pero no se vació. Se convirtió en un recipiente de la gracia de Dios. La autoayuda les dice a las personas que se definan a sí mismas, pero Cristo
las llama a descubrirse en Él. La siguiente sección explorará cómo la verdadera identidad solo se encuentra al rendirse a Dios, por qué la autosuficiencia conduce a la inestabilidad y cómo abrazar el plan de Dios brinda una mayor satisfacción que cualquier cosa que la autoayuda pueda ofrecer. Una persona que sigue la mentalidad de autoayuda está constantemente buscando la siguiente mejora, la siguiente estrategia, el siguiente paso hacia el éxito. Siempre hay otro nivel que alcanzar, otra meta que alcanzar, otra debilidad que superar. Pero esta búsqueda interminable de la superación personal nunca conduce a una paz duradera, porque se basa en la creencia de que la felicidad proviene de hacer más, lograr más, convertirse en más. Es un sistema que mantiene a las personas atrapadas en un ciclo de esforzarse sin llegar nunca a nada. En cambio, Cristo no les dice a las personas que se ganen la paz. Él la da gratuitamente. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy como el mundo la da. Juan 14:27. Esta paz no es algo que proviene del éxito, los hábitos o los cambios de mentalidad. Proviene de saber que uno pertenece a Dios, que su alma está segura en Él, que nada en este mundo puede quitarles el amor de Cristo. Por eso los santos, aunque vivieron vidas difíciles, tenían una paz inquebrantable. San Maximiliano Kolbe, que murió en un campo de concentración, estuvo en paz incluso en sus últimos momentos, porque sabía que su alma pertenecía a Dios. Santa Catalina de Siena, que enfrentó la oposición tanto de la Iglesia como del mundo, fue inquebrantable, porque confiaba en que el plan de Dios era mayor que todo lo que ella pudiera construir por sí sola. La mayor diferencia entre la autoayuda y el cristianismo es la siguiente. La autoayuda exige un esfuerzo sin fin, pero Cristo ofrece un regalo que se da libremente. Una persona que acepta a Cristo ya no necesita demostrar su valía, arreglarse a sí misma o ganarse su valor. Simplemente necesita aceptar su amor y caminar en su gracia. La siguiente sección explorará cómo abrazar la paz de Dios libera a una persona del esfuerzo constante de autoayuda, y por qué la verdadera realización se encuentra en vivir para algo más grande que uno mismo. En esencia, la autoayuda se basa en el enfoque en uno mismo. Le dice a la gente que mire hacia adentro, que se mejore a sí misma, que construya su propia versión de la felicidad. Pero el cristianismo enseña lo contrario. Le dice a la gente que mire más allá de sí misma, que viva para Dios, que ame a los demás, que busque la santidad en lugar del beneficio personal. El objetivo de la vida no es la superación personal, sino la entrega de uno mismo. Esta es la gran paradoja del Evangelio. El mundo dice, encuentra la felicidad poniéndote a ti mismo como prioridad. Cristo dice, encuentra la verdadera alegría entregándote a ti mismo. El que quiera hacerse grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Mateo 20:26. Una persona que sigue el camino del mundo siempre se preguntará, ¿cómo puedo mejorar mi vida? Pero una persona que sigue a Cristo se preguntará, ¿cómo puedo dar mi vida? Los santos no dedicaron su tiempo a tratar de maximizar su potencial, sino a entregarse a los demás. Santa Madre Teresa no buscó la realización personal, sino que entregó su vida a los más pobres entre los pobres, y al hacerlo, encontró una alegría que la autoayuda nunca podría proporcionar. San Juan Bosco no se centró en el desarrollo personal, sino que dedicó su vida a los niños abandonados, y a través de eso, descubrió la plenitud de su llamado. La autoayuda le dice a la gente que busque el éxito personal, pero la verdadera realización proviene de buscar la voluntad de Dios. Una persona que vive solo para sí misma nunca estará satisfecha, pero una persona que vive para Cristo y para los demás experimentará una alegría que el mundo no puede dar. La siguiente sección explorará cómo vivir para Dios y servir a los demás conduce al verdadero gozo. ¿Por qué el enfoque en uno mismo conduce al vacío? Y cómo entregar la vida a Cristo trae una satisfacción más profunda que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Una persona que ha pasado su vida persiguiendo la superación personal, tarde o temprano se preguntará, ¿esto es todo lo que hay? Llegará a un punto en el que habrá alcanzado sus metas, habrá logrado el éxito, dominado sus hábitos, pero aún sentirá que le falta algo.
Esto se debe a que el alma humana no fue creada para la autorrealización, sino para Dios. Por mucho que una persona se mejore a sí misma, nunca estará satisfecha si no vive para algo más grande que ella misma. Por eso, muchos de los que alcanzan la cima del éxito mundano caen en la desesperación. Tienen todo lo que creían que querían, pero sus corazones siguen inquietos. Las celebridades, los líderes empresariales y las personas influyentes que lo han logrado suelen hablar de un vacío que no pueden explicar. Algunos intentan llenarlo con más éxito, más dinero, más reconocimiento. Otros recurren a distracciones, adicciones y conductas autodestructivas. La razón es sencilla. Buscaban la realización en algo que nunca estuvo destinado a satisfacerlos. San Agustín lo comprendió cuando escribió: «Nos has creado para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Ninguna superación personal, ningún nivel de éxito personal, ninguna estrategia para la felicidad puede reemplazar la presencia de Dios en el alma. Aquellos que construyen sus vidas en torno a la autoayuda, eventualmente enfrentarán una crisis, o reconocerán su necesidad de Dios, o continuarán persiguiendo una ilusión que nunca los satisfará. La siguiente sección explorará por qué rendirse a Cristo es la única manera de encontrar satisfacción duradera, cómo la autoayuda crea un falso sentido de propósito, y por qué la verdadera paz llega solo cuando dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para Dios. La última y más peligrosa mentira de la autoayuda es que promete una vida mejor sin prepararnos para la vida eterna. Se centra exclusivamente en mejorar este mundo, este cuerpo, este momento, pero ignora la realidad de que un día esta vida terminará. No importa cuánto mejore una persona, no puede escapar de la muerte. Ninguna cantidad de disciplina, entrenamiento mental o éxito personal cambiará el hecho de que cada alma algún día se presentará ante Dios. Por eso el mensaje de Cristo es tan urgente. Él no llama a las personas simplemente a mejorar sus vidas, sino a prepararse para la eternidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Una persona que construye toda su vida en torno a la superación personal, pero descuida su alma, no ha ganado nada. Los santos vivieron pensando en la eternidad. No se centraron en el éxito personal, sino en la santidad. No buscaron optimizar sus vidas, sino entregarlas por completo a Dios. San Francisco de Asís abandonó las riquezas porque comprendió que el éxito material no significaba nada comparado con acumular tesoros en el cielo. Santo Tomás Moro eligió el martirio en lugar de hacer concesiones, porque sabía que defender la verdad era más importante que salvar su propia vida. Una persona que sigue el camino de la autoayuda puede mejorar su gestión del tiempo, su productividad, su salud emocional, pero si descuida su alma, seguirá estando perdida. El único camino verdadero es el que ofrece Cristo: morir a sí mismo, vivir para Él y buscar primeramente el reino de Dios. El mundo ofrece muchos caminos hacia la felicidad, pero solo uno conduce a la verdadera paz. La autoayuda te dice que confíes en ti mismo, que crees tu propio éxito, que encuentres la plenitud a través de tu propia fuerza. Pero Cristo te dice lo contrario, que solo entregándote a Él encontrarás lo que has estado buscando. La respuesta no está dentro de ti. No está en el éxito, los hábitos o los cambios de mentalidad. La respuesta es Cristo mismo. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si estás cansado de luchar por algo que nunca te satisface de verdad, entonces da el siguiente paso. Deja de perseguir soluciones temporales. Deja de buscar la salvación en ti mismo. Ven a Cristo, entrégate a Él y encuentra la paz que solo Él puede darte. Inscríbete en el canal y sigue a Jesús. Esto es más que un simple video. Es un llamado a la transformación. Un llamado a dejar atrás las ilusiones del mundo y abrazar la única verdad que te hará libre. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas contenido nuevo y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Juntos, podemos llevar más almas a Cristo, un paso a la vez. Y quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has visto atrapado en el ciclo de la autoayuda, solo para darte cuenta de que faltaba algo?
¿Cómo ha cambiado tu vida el hecho de entregarte a Cristo? Comenta a continuación. Leo todos los mensajes y tu testimonio podría ayudar a otra persona a encontrar el camino hacia Dios. Mi nombre es Oliver y ha sido un honor caminar contigo en este viaje. Recuerda, no estás solo. Somos muchos los que buscamos la misma verdad, deseamos la misma paz, anhelamos la misma transformación. Estamos juntos en esto, creciendo en la fe, esforzándonos por alcanzar la santidad y caminando hacia Cristo. Mantente fuerte, mantente fiel, mantén tus ojos fijos en Él. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que Dios te bendiga abundantemente y que encuentres en Él la paz que ningún sistema de autoayuda puede darte.